En este video quiero hablar sobre 3 puntos que me parecen súper importantes para alguien que ha decidido salir de una depresión. De arranque tengo que decir que toda esta serie de videos que planeo hacer está dirigida a un grupo de personas muy específico y es el grupo de gente que está tratando o que ha decidido empezar a salir de una depresión. Si viste el video anterior, puedes darte cuenta de que las palabras que usé al inicio fueron muy específicas. Dije, si estás tratando de salir de una depresión, si estás tratando de salir de una depresión. No dije si estás pasando por una depresión. ¿Por qué? Porque hay gente que está con una depresión y no está activamente tratando de salir de ella. Y eso es perfectamente entendible y es válido. No somos nadie para tratar de empujar a que una persona salga de su depresión. Al mismo tiempo, hay un gran número de gente que es consciente que tiene un problema llamado depresión y que está buscando formas de salir. Estos videos van dirigidos para ese grupo de gente. Si eres una de esas personas, bienvenido, bienvenida. Espero que lo que vamos a compartir y reflexionar te pueda ser útil. Entonces, lo que quiero que hagamos en esta serie de videos es poco a poco adentrarnos en las ideas y las herramientas de este libro llamado Feeling Great del doctor David Burns. Este libro tiene muy pocos años en el mercado, de hecho todavía no ha sido traducido al español, y lo que presenta es una forma de terapia llamada Team CBT. ¿Qué es Team CBT? Vamos a conocerlo poco a poco. En resumen, es una versión, digamos, mejorada, entre comillas, de la terapia cognitivo-conductual. Digo mejorada porque David Burns fue uno de los primeros terapeutas cognitivo-conductuales allá en los fines de los 60s y 70s, y él se encargó en buena medida de popularizar varias de estas herramientas con su libro Sentirse Bien o Feeling Good. Este es un libro bien conocido en el mundo de la terapia cognitivo-conductual y esta es, digamos, que la versión actualizada. Vamos a ver que aquí hay muchísimo valor, hay muchísimo material y lo más importante y la razón por la que vamos a hablar de este libro es porque es el libro que más me ha ayudado a mí. Las herramientas que están aquí son extremadamente potentes y es sobre lo único que realmente puedo hablar porque es lo que me ha funcionado a mí. Así que antes de empezar con eso, me parece que hay algunas ideas importantes por compartir porque aquí lo que hay son métodos y herramientas, pero hay que entender un poco la naturaleza del proceso al que vamos a entrar. Y ese es el tema de este video. Es muy importante entender el proceso al que vamos a entrar para tener una idea de lo que nos espera. Porque si entramos con ciertas expectativas de cómo va a lucir el proceso terapéutico, es muy fácil que nos decepcionemos o que pensemos que estamos haciendo las cosas mal. De hecho, el video pasado trataba sobre eso, trataba sobre una expectativa falsa que podemos tener y que nos puede, digamos, que meter cabe y hacer que tropecemos en el camino y que nos mantengamos estancados en los patrones que buscamos cambiar. Entonces, dicho eso, lo primero sobre lo que creo que es importante que reflexionemos es empezar a realmente creer en la posibilidad del cambio. Digamos que si estás pasando por una depresión, es muy probable que en el fondo de tu mente pienses que de alguna u otra manera estás condenado o condenada. Que pienses que algo está mal en ti a nivel fundamental o que quizás no tienes esperanza de alguna u otra manera. Todos estos son síntomas y son, digamos, rasgos de una depresión, pensar que las cosas no van a mejorar. Pero es bien importante que empieces a considerar que eso no es del todo cierto. Sé que puede sonar bien convincente, yo he estado ahí, sé lo lejano que puede parecer el cambio o la posibilidad de que las cosas mejoren. Pero esa posibilidad es completamente real. De hecho, lo que hace que no sea real es que tú creas que no lo es. Si tú entras a este proceso convencido de que nada va a funcionar, de que ya has probado un montón de cosas, de que ningún terapeuta funciona contigo, si esa es tu intención de buscar terapia, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Es muy importante que te des cuenta de eso. Esa idea de que yo estoy condenado y mi vida no puede ser mejor y de alguna manera yo soy una persona infeliz por naturaleza, eso es una profecía autocumplida. Eso es una idea que se cumple a sí misma. Si tú la crees, es real. Es muy importante que podamos empezar librándonos de esa idea. Y sé que puede sonar, sé que no es un cambio instantáneo, no es algo que tú de un momento a otro vas a decir, ah, ya, tengo esperanza y fe completa en el proceso. Quizás no es así. Quizás es un cambio que va a tomar un poquito de tiempo hasta que empieces a ver las primeras señales de que el cambio que estás buscando es posible. Pero de arranque tienes que empezar a cuestionar
esa idea de que yo estoy condenado o condenada. Muy importante. Y para entender esto, te voy a presentar una idea que puede sonar un poco radical, puede que choque con algunas de las ideas que tienes sobre tu personalidad y sobre la naturaleza humana en general. Y esa idea es que los rasgos de personalidad que tú consideras o que admiras en otras personas no son 100% biológicos o inalcanzables para ti. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú miras a si estás pasando por una depresión, puede que te pase algo así. Puede que tú mires a una persona que es generalmente alegre, ¿no? Hay gente que tú la ves y dices, esa es una persona feliz. O sea, hay gente que tiene una energía bien positiva, en general, ¿no? Y luego te contrastas con esa persona y dices, bueno, yo no soy así, ¿no? Hay gente que es optimista, gente entusiasta, así y asá, y luego estoy yo. Y yo jamás voy a poder ser como esa persona. O yo jamás podría, incluso si yo quisiese, eso está fuera de mi alcance. Ya. Esa idea está basada en la noción de que, de que la personalidad es una cosa rígida, de que tú naciste de una manera y esa persona nació de otra manera y nadie puede cambiar. Ya, eso es falso. Hoy en día sabemos que es falso. Existe un concepto llamado neuroplasticidad que demuestra que el cerebro puede, digamos, es maleable, puede cambiar. Sí, es más fácil cambiar cuando eres más joven, quizás, pero no significa que si tienes 25 o 40 o 50 o 60 estás condenado y no puedes cambiar tu forma de ser. Tu forma de ser es maleable, puedes cambiar. Y los rasgos de personalidad que ves en otras personas que te parecen quizás muy positivos son cosas que tú también puedes conseguir. Míralo, digamos, empieza a pensar en estas cosas no como rasgos innatos a la personalidad y que uno no puede cambiar jamás y que cierta gente nace así, cierta gente así. No, empieza a pensar en estas personas o en estos rasgos como habilidades que tú puedes ganar. Porque eso es una manera más fiel a la realidad. Esa es una manera más objetiva de ver las cosas. Piensa en lo siguiente, cuando tú ves a una persona que cocina muy bien, a un chef, no piensas, yo nunca podría ser como él o como ella. No piensas eso. Porque sabes en el fondo que la habilidad para cocinar la puedes conseguir. Es solo una cuestión de practicar y repetir y practicar y repetir. Y tarde o temprano, si tú te lo propones, puedes aprender a cocinar. Puedes ganar esa habilidad. No es una habilidad que está inalcanzable. Y sí, puede que no seas el mejor chef del planeta, pero eso no significa que no puedas ser un chef decente, ¿no? Pues exactamente lo mismo sucede con estos rasgos de personalidad que parecen ser tan inalcanzables para una persona que está deprimida. Tú miras a una persona alegre, contenta, optimista, dices, esa persona nació así, yo jamás voy a poder llegar a ser así, yo soy de una manera. Pero ¿qué pasaría si empiezas a pensar en esos rasgos de personalidad de la misma manera en la que piensas en la habilidad para cocinar, o la habilidad para hablar un idioma, o la habilidad para practicar un deporte? De pronto esas cosas pues no son tan inalcanzables, ¿no? Es solo una cuestión de repetición y práctica y repetición y práctica y tarde o temprano vas a poder cultivar algunos de esos patrones. Y sí, quizás no llegues a ser la persona más entusiasta del planeta o el top 1% de personas felices, si lo quieres ver así, pero eso no significa que no puedas cambiar. De hecho, te puedes volver una persona mucho más alegre, con una energía mucho más bonita y mucho más entusiasta por la vida. Eso es perfectamente posible, pero depende de que veas que es así. Si tú piensas, en el fondo, estás convencido o convencida de que no puedes cambiar, de que estás condenado a ser de una u otra manera, eso es tu realidad. Eso se vuelve realidad en la medida en que tú lo crees. Así que el primer paso es entender que tu cerebro, tu sistema nervioso, lo que tú llamas tu inconsciente y tu personalidad son cosas maleables. No estás condenado. Lo que llamas yo no es una cosa rígida que nació así y se va a quedar así de por siempre. No, es una cosa maleable. Puedes cambiar, puedes cultivar nuevos patrones de ser, nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar, y todo eso depende de que creas que es posible. Ahora, el segundo punto sobre el que quiero compartir es el siguiente. Si estás pasando por una depresión y ya estás tratando de salir, puede ser muy útil que definas a esto como el objetivo principal de tu vida en este momento. O sea,
en esta etapa en la que estás, en los próximos meses o en el tiempo que sea, el objetivo más importante y la prioridad en tu vida puede ser salir de tu depresión. Ese es un objetivo perfectamente válido, porque salir de esto no es poca cosa. Por más de que para alguien que no está metido en estos temas y no sabe de lo que estamos hablando no parezca así, salir de una depresión es una tarea bien fuerte, al menos en mi experiencia. Es una cosa bien retadora. No es una cosa que sucede así, de la noche a la mañana. Es una cosa que va a requerir esfuerzo y compromiso, y vas a atravesar frustración, Es una cosa bien complicada. O difícil, quizás es una palabra, es una mejor palabra. Entonces, menciono esto porque una cosa que me pasaba a mí cuando estaba, digamos, en el hoyo de la depresión, de mi depresión, era que me pasaba buen tiempo leyendo y escuchando a personas que hablaban sobre lo importante que es tener un norte, tener un sentido de propósito en la vida, ¿no? Y a mí me costaba un montón tratar de identificar hacia dónde quería ir, especialmente en la edad en la que estoy, la gente está tomando sus decisiones y cada vez hay más presión de, oye, ya, ¿hacia dónde quiero ir con mi vida? Y era pues un poco frustrante reconocer que yo no tenía un norte claro. Pero me di cuenta de que la depresión es algo así como una neblina que nos rodea y que impide justamente que veamos hacia dónde ir. Estamos tratando de definir el rumbo de nuestras vidas rodeados de esa neblina. Eso hace que sea bien difícil decidir hacia dónde ir. Entonces, un buen primer paso, una buena jugada, un movimiento estratégico, si quieres verlo así, es, oye, quizás lo que me conviene es hacer que la prioridad en mi vida, que lo más importante que está sucediendo en esta etapa, sea salir de esta depresión, tratarla, trabajar en salir de esto que me mantiene estancado. Esa es una buena idea. Y no tienes que decirle a todo el mundo cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué tal? ¿En qué estás? O ¿cuál es el propósito en tu vida? No tienes que decirle, mi propósito en este momento es salir de una depresión, porque muy poca gente va a entender lo importante que puede ser eso. Pero puedes hacerlo, puedes definirlo como la prioridad de tu vida en esta etapa. Porque no es poca cosa. Salir de una depresión no es una tarea libre de esfuerzo. Va a requerir mucho compromiso, vas a atravesar mucha frustración, no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Es una tarea difícil, es un reto admirable, es una cosa digna de celebrar, así como hay gente que corre maratones y hay gente que emprende negocios y celebramos todos estos logros. Este logro y esto que tú estás tratando de hacer, que es salir de una depresión, es una cosa que está en la misma categoría. Está en la misma categoría de logro, solo que no lo celebramos tan públicamente porque, pues así son las cosas. Pero te lo puedes tomar así, puedes tomártelo con ese nivel de compromiso y sentir que el propósito de tu vida en este momento es salir de esto. Esta es la máxima prioridad en mi vida. Es una muy buena postura para adoptar en torno al tratamiento de la depresión. Y una vez que empieces a salir de esto, te vas a dar cuenta de cuán fácil o con cuán mayor facilidad se vuelve pues definir un rumbo. Porque ya has de alguna manera limpiado el parabrisas y te das cuenta, quiero ir hacia allá o quiero ir hacia allá, ¿no? Esa es una muy buena idea, en mi opinión. A mí me ayudó muchísimo. Ahora, eso no significa que no puedas definir una meta en este momento. De hecho, hay mucha gente que te va a decir que la razón por la que estás deprimido es porque no tienes una meta o una ambición que perseguir. Eso también es perfectamente válido. Y si tienes la suerte de encontrar un objetivo o la vida te presenta una meta, una responsabilidad que te obliga a trascender este sentido de depresión y limitación en el que estás atorado, pues adelante. Puede que te agarres de eso y eso te saque de la depresión. Pero si no es así, también puedes definir como máxima prioridad, como te digo,
el salir de la depresión. Esa puede ser tu meta en la vida por los próximos meses, por el siguiente año, por el tiempo que sea. Eso es perfectamente válido y por más de que no lo publiques en Instagram, créeme que es un reto genuinamente admirable y digno de celebración. Y el último punto sobre el que quiero hablarles es quizás el más controversial y también es el más personal. Y lo que quiero hacer es compartirles una historia y tratar de dejar claro cuál es la energía o cuál es el propósito detrás de este espacio. Porque no quiero que este sea un espacio terapéutico en el sentido tradicional de la palabra. Este es más un espacio de coaching, si lo quieres ver así. ¿A qué me refiero? A que si vamos a trabajar juntos en esto, necesito que estés dispuesto a hacer el trabajo y a comprometerte con el proceso. Este no es un espacio que está dedicado exclusivamente a validar tus emociones o a que te sientas sostenido. Ahora, dicho eso, tengo que dejar claro que esos espacios en donde uno es sostenido por otra persona o por un grupo pueden ser extremadamente valiosos y útiles. Y lo fueron en mi experiencia. Yo estuve en un proceso de psicoanálisis por un buen tiempo y esa forma de terapia, al menos el proceso que yo llevé en particular, consistía mucho en esto. Yo iba y hablaba sobre mi experiencia y lloraba y sufría y me decían que lo que sentía era válido y me preguntaban cómo eso me hacía sentir y, oye, qué duro que es eso que estás pasando. Y había mucho esta energía, pues, de, digamos, validar y sostener. Y eso me ayudó, porque en ese momento quizás era lo que necesitaba. Pero llegó un punto en donde dejó de ser útil y se volvió, de hecho, dañina. Y creo que eso es una de las cosas sobre las que no se habla mucho en el mundo terapéutico. Que hasta cierto punto está bueno que no se hable aún porque hay tan poca conciencia sobre la salud mental en Sudamérica, en Latinoamérica, que quizás está bien que no se hable todavía, pero sí me parece que es un punto importante de mencionar. Y para esto les voy a contar una historia que es bien personal, pero que creo que refleja exactamente el punto al que me refiero. Como les digo, yo estuve en un proceso de psicoanálisis un buen tiempo y resulta que hacia fines de 2021 yo estaba genuinamente en el peor momento de mi depresión. A inicios de 2022, fines del 21, sí, no eran buenas épocas y mi familia lo recuerda. Sí, no estaba bien, no estaba pasando por un buen momento. Y resulta que yo llevaba ya meses hundiéndome en la depresión, por decirlo así. Y una de las cosas que estaba acelerando mi caída era un pequeño problema que yo tenía con el cannabis. Así como hay gente que usa el alcohol u otras sustancias para escapar de sus emociones y de cómo se siente. En mi caso, lo que usaba era el cannabis y eventualmente se volvió un problema enorme, ¿no? Y yo había tratado ya varias veces de salir de esto, de dejar de consumir y nada parecía funcionar. Y recuerdo que iba a terapia y hablaba sobre esto y era de nuevo mucho un espacio de validar y sostener. Y mi terapeuta, estoy casi seguro que sabía que algo no estaba bien. Yo sabía que algo no estaba bien. Era muy evidente que no estaba bien el uso que le estaba dando esta sustancia, esta planta.
Pero nunca nadie me lo dijo. Mi terapeuta no me lo dijo. Lo que hacía era sostenerme y validarme y tratar de indagar en cuál era la causa detrás de ese consumo, qué era de lo que estaba huyendo. Era un espacio más en donde yo podía ir y soltar toda esa emoción que estaba contenida en mí. Pero eso no me liberaba del problema. Y resulta que en diciembre de 2021 fui a mi primer retiro de ayahuasca y estuve en varias ceremonias y conocí a una curandera, a una maestra Shipibo, con quien me encariñé muchísimo. Y a los 2 meses fui a visitarla a Pucallpa y quedamos en hacer una ceremonia de ayahuasca. Íbamos a hacer ella, yo y su esposo, que también era o es maestro, curanderos, lo cual era un lujo para mí, ¿no? Para una persona que está metida en estas cosas, tener una ceremonia de ayahuasca con 2 maestros, solamente tú, es, creo yo, un lujo. Porque normalmente, o como yo lo había estado presenciando, estábamos todos en una maloca, en un espacio, estaban 20 personas y habían 3 curanderos. Y el chamán le cantaba a uno, le cantaba al otro, le cantaba al otro, y así sucesivamente, ¿no? Y iba a tener la fortuna de poder pasar una noche ceremoniando, por decirlo así, con 2 chamanes Shipibo. Y entonces resulta que, como les digo, en ese momento yo estaba mal, no estaba bien, estaba genuinamente deprimido y sí, solo recordar esas épocas eran épocas oscuras, si lo queremos llamar así. Y resulta que la noche anterior a esa ceremonia estábamos ahí cenando con los maestros y de pronto yo no le había dicho a la maestra que tenía este problema con el cannabis, no se lo había dicho. De hecho, hasta tenía un poco de miedo de contárselo quizás, pero no se presentó la oportunidad hasta esa noche en donde le dije, así de forma muy tímida, ¿no? Oiga, maestra, ¿usted qué opina de, o ustedes qué opinan del cannabis? ¿No? Así como soltando la, como viendo a ver, como con un poco de miedo. Y resulta que lo que me dijeron en ese momento fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Me preguntó el maestro y me dijo, ¿tú consumes esto? Y yo le dije, sí, o sea, casualmente, ocasionalmente, sabiendo en el fondo que era un problema y que estaba mintiendo. Le dije, sí, a veces. El maestro, recuerdo que me miró fijamente y me dijo, tienes que dejar esto. Y lo mismo la maestra. Entre los dos me miraron fijamente y con una actitud bien fuerte y al mismo tiempo bien llena de amor, me dijeron, tienes que dejar esto. Y eso fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Yo ya llevaba tiempo siendo sostenido y llorando y con alguien que valide mis emociones, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero lo que necesitaba en ese momento era que alguien me mire fijamente y me diga eso. Necesitaba, como diríamos aquí en Lima, que me desahüeguen, que me den un par de cachetadas y que me digan, oye, ya déjate de huevadas, como diríamos acá. Deja de arruinar tu vida. Esto te está haciendo daño. Tienes que dejar esto. No es una cuestión de si vas a hacer o si quieres o si te provoca o si te lastima que te lo diga. No. Me dijeron lo que yo necesitaba escuchar porque en el fondo sabía que era cierto. El maestro y la maestra lo único que dijeron, lo único que hicieron fue señalarme eso que en el fondo yo sabía que era verdad y que por tanto tiempo estaba intentando evitar reconocer. Y lo bonito fue que no fue solamente una fuerza bruta y brusca, sino más bien estuvo llena de amor. Porque eventualmente después yo rompí en llanto y les conté que estaba pasando por esto y el otro y bla, bla, bla. Y me contuvieron, ¿no? Fue un espacio también de... Me sostuvieron, pero fue distinto. Porque dentro de ese espacio de amor y de aceptación había una energía había una fuerza muy bella que yo necesitaba en ese momento. Necesitaba que alguien me diga las cosas que necesitaba escuchar. No necesitaba que alguien me valide más. Ya había pasado por eso. Entonces,
Y bueno, para terminar la historia, dicho eso, al día siguiente tuvimos ceremonia e hicimos la ceremonia específicamente para este tema y desde ahí no he vuelto a tener un problema con el cannabis. Se solucionó. Porque eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba que alguien me cuadre, por decirlo así, como diríamos acá. Necesitaba que alguien me dé un par de cachetadas. Eso era lo que necesitaba. Necesitaba un adulto, esa figura paternal, esa figura aspiracional, por decirlo así. Necesitaba que una fuerza adulta me diga exactamente lo que necesitaba escuchar. Recuerdo también que uno de mis maestros de Vedanta, que tenía opiniones muy polémicas sobre este tema, em, recuerdo que una vez estábamos haciendo satsang y él empezó pues a hablar sobre el mundo terapéutico y sobre cómo hoy en día todo el mundo le presta atención al niño interior y a sanar y todas estas cosas que de nuevo tienen un valor. Y él estaba diciendo eso, ¿no? Y todo el mundo habla del niño interior y sanar el niño interior y el niño interior esto, el niño interior esto. Y dijo, ¿y dónde está el adulto interior? Y eso se me quedó muy grabado en la mente. ¿Dónde está ese adulto interior? Ese adulto al que hay que despertar para poder salir de esto y trascender de alguna manera la situación en la que estamos. Ese adulto interior es el que necesito que venga y que trabaje en esto. Esa es la energía de este espacio. No es un espacio en donde vamos a solamente ser sostenidos. Eso es válido. De hecho, esta forma de terapia se llama Team CBT, T-A-M-C-B-T. Cada letra de eso significa algo, es un acrónimo y la E en Team significa empatía. Hay muchísima importancia a la empatía, digamos, a que sientas que si vas a hacer esto con un terapeuta, que ese terapeuta te entiende y que está ahí para ti. Es una parte esencial del proceso. Sin eso esto no funciona. Pero luego de eso, hay algo aún más importante, que es la acción. Es confiar en el proceso. Es adentrarnos en el proceso, es actuar, es comprometernos. Es la chamba, es el trabajo, es remangarnos y decir, ok, me toca hacer esto. Estoy pasando por una depresión. ¿Sabes cuál es el paso más importante para salir de una depresión? Hacer tu tarea de psicoterapia. Es poner en práctica estos ejercicios. No va a bastar con que escuches. No va a bastar con que escribas un ratito y que te distraigas luego con el celular. Eso no va a funcionar. Necesito compromiso. Necesitamos compromiso. Necesitamos que genuinamente estés dispuesto a esforzarte en este espacio y a dejar de romantizar la depresión. Entonces es muy importante que si vamos a hacer esto juntos, porque vamos a compartir este espacio, si vamos a hacer esto, necesito que ese adulto interior empiece a despertar. No es un espacio para el niño interior. No significa que no sea útil que busques un espacio en donde te puedas sentir aceptado. Sí, eso tiene muchísimo valor, pero el énfasis aquí está en vamos a hacer el trabajo juntos, vamos a aprender estas herramientas y vamos a comprometernos con el proceso. Y esa es la razón por la cual hablé del punto 2. Esa es la razón por la que dije que esto puede ser la máxima prioridad en tu vida en este momento. Porque esto no es poca cosa, vas a ver. Y vas a ver que no siempre vas a querer hacer los ejercicios o ver los videos o tomarte el tiempo para trabajar en estas cosas. Esa es buena parte de la razón por la que muchos de los tratamientos terapéuticos no funcionan. Mucha gente que no sale de su depresión. Esa es una de las razones. Es una de las razones. No suena muy bonito decirlo en voz alta, pero es una de las razones. Y es difícil, porque la depresión es justamente una situación en la que la acción se vuelve un poquito complicada. Más difícil de lo que aparenta ser. Así que espero que estos 3 puntos te sean útiles. Primero, recuerda que el cambio que estás buscando es posible. Es perfectamente posible salir de tu depresión y cultivar una personalidad más bonita, más alegre, más optimista. Es perfectamente posible. No es una cosa biológica al 100%. No es que hay personas que nacen así y personas que nacen así y tú estás condenado o condenada a ser de una manera. Eso no es cierto. Muy importante que te des cuenta de eso. Segundo, si estás pasando por esto y quieres salir de esto y estás un poquito frustrado porque tu vida no tiene un sentido de dirección claro, puede ser súper útil que vuelvas a esto la máxima prioridad en tu vida. O sea, esto es lo más importante en esta etapa de tu vida. Y no lo tienes que publicar en redes, no va a salir en tu CV, no va a salir en tu perfil de LinkedIn,
Pero eso no significa que no esté en la misma categoría que una persona que está entrenando para una triatlón. Está a ese nivel y necesitas darte cuenta de que es así. Es una cosa importante. Y por más de que la mayoría de gente no sepa que lo es, créeme que yo sé al menos que es así. Y que hay un montón de gente que ha pasado por esto que sabe lo importante que puede ser salir de una depresión. Y una vez que empieces a salir de esto, se va a volver más fácil determinar cuál es el rumbo que quieres que tu vida tome. Así que considera volver a esta la máxima prioridad en tu vida. Y por último, este espacio y quizás la energía que necesitas en este momento es una, como la de la historia que te conté, es una energía que está, créeme, viene con mucho amor y con un deseo sincero por verte bien. Y al mismo tiempo es una energía fuerte. Es una energía que no tolera indefinidamente el sufrimiento y la culpa y todas esas emociones negativas que puede que estés pasando. Todo eso no significa que no sea válido, es válido, pero tarde o temprano puede que llegue un punto en tu camino en el que digas, ok, ya me cansé de esto, ya me cansé de estar deprimido, ya me cansé de que validen mis emociones todo el tiempo. De hecho, en este libro hay una frase muy importante con la que vamos a cerrar el video y que la mencioné en un video pasado y es la siguiente. Durante décadas, los profesionales de la salud mental han instado a los pacientes a conectar con sus sentimientos. Sin embargo, los sentimientos o las emociones no siempre son una guía fiable de la realidad y a veces pueden ser increíblemente engañosos, especialmente cuando uno se siente deprimido, ansioso o enojado. Esto se debe a que los sentimientos son el resultado de los pensamientos y, como vamos a aprender, los pensamientos negativos suelen estar distorsionados. En este caso, las emociones no reflejan la realidad mejor que los espejos curvos que se ven en los parques de atracciones, los cuales crean imágenes distorsionadas de cómo uno se ve. Ese es un punto importantísimo, la razón por la que vamos a, de alguna manera, dejar de enfocarnos en nuestras emociones es porque tus emociones pueden no ser un reflejo preciso de las cosas. Tus emociones no son necesariamente la fuente máxima de conocimiento de la realidad. Tus emociones pueden estar completamente distorsionadas porque están siendo producidas por pensamientos distorsionados. Entonces, que estés sintiéndote mal no significa que algo realmente está mal contigo. No significa que esa emoción tiene algo muy profundo que tengo que descubrir por medio de años de terapia y que tarde o temprano voy a darme cuenta y todo se va a solucionar. Esa no es la única manera de acercarte o de abordar el tratamiento. Otra manera es decir, oye, estas emociones están aquí. ¿Qué las está gatillando? ¿Qué las está produciendo? Y si avanzamos con la terapia cognitivo-conductual, te vas a dar cuenta de que muchas de esas emociones vienen o están causadas por pensamientos distorsionados. Pensamientos que no son un reflejo genuino de la realidad. Pensamientos falsos, engañosos, que suenan súper convincentes, pero que son en realidad mentira. Y si te das cuenta de eso, si empiezas a cuestionar esos pensamientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese es el gran objetivo de todo esto, es empezar a cuestionar nuestros pensamientos, empezar a indagar en si lo que realmente creo a nivel consciente o inconsciente es real, es verdad. Porque como dice este libro, que está basado en, en un concepto bíblico súper importante, la verdad os hará libres. La verdad es lo que nos va a liberar. Y cuando estamos deprimidos, por más de que no nos demos cuenta, estamos estancados en pensamientos falsos. Estamos, digamos, convencidos de una imagen distorsionada de la realidad y de nosotros mismos. Y por eso es que no debemos darle tanto énfasis a nuestras emociones. Esa es la energía de este espacio. Es un espacio, como te dije, un poco más de coaching. Vamos a remangarnos las mangas y hacer el trabajo acá. Eso es a lo que te invito a que hagamos juntos en este camino. Nice. Buen speech. Ahora deprimido, ¿no?